La compañía constructora de obras civiles Sociedad Anónima también aparece en el expediente, debido a que su representante legal, Rafael Ángel Díaz Amos, dio un aporte monetario para el partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN. Díaz Amos también está siendo procesado en el caso Construcción y Corrupción. El ingeniero declaró en el Ministerio Público el 24 de agosto del 2017 en la Fiscalía contra Delitos Electorales. El representante de Cosiza detalló que quien fue su contacto en el partido político fue Adín Maldonado, ahora diputado de FCN. En el expediente se registra que Samos relató que aportaría 200.000 quetzales, pero Adín le dice que si se puede aportar más, por lo que al final aporta 229.000 quetzales al partido, el que fue dado en cheques que fueron girados el 22 de octubre. Exactamente coincide con la segunda vuelta de votaciones realizadas el 25 de octubre del 2015. Samos señala que después de esa reunión de media hora con el ahora diputado, no se volvieron a reunir. En el interrogatorio también Samos especifica que Cosiza recibió 3 contratos del Estado en el periodo de Jimmy Morales, que representan 132 millones de quetzales en total. El primero es por 22 millones, el segundo por 34 millones y el tercero por 75 millones de quetzales. Dicha declaración está contenida en la página 902 a la 904 del expediente de antejuicio contra Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Escuchábamos las cifras de este reportaje de Verónica Orantes que escudriña las 900 páginas de este expediente del proceso de antejuicio. Hay detalles de cómo las empresas, representantes de empresas, integrantes de estas empresas se reúnen con quienes eran candidatos a diputados para ver cómo se aportaba a la campaña. Todo esto bajo una sombra de opacidad y la falta de respuesta de FCN Nación sobre cómo se hicieron estas negociaciones o este financiamiento y si se registró, por qué no se registró. Esos silencios que se vuelven silencios incómodos mucho más grandes. Y solo una reflexión ahí al respecto, algo que ya hemos dicho, pero qué increíble que en medio de lo que estaba pasando en 2015 fuese el manejo que tenía. Es algo verdaderamente indignante y te habla mucho de la clase de gente que había en ese partido y cómo fueron incapaces de leer los tiempos políticos. Incapaces de decir, mira, a lo mejor en medio de todo esto, lo último que tenemos que hacer es, no, pero ni siquiera es porque me van a caer a mí, sino decir, mira, y si somos el partido de ni corrupto ni ladrón, si nos estamos creciendo por esta gran ola que está aconteciendo, que tiene que ver con la plaza, pero también tiene que ver con el ambiente mediático, tiene que ver con la popularidad de los casos, que la plaza a lo mejor no fue universal en su participación, pero la opinión sobre los casos en 2015 sí era bastante cercana a universal en cuanto a aprobación y en cuanto a la energía que se generó. Y en medio de todo esto tienes esa clase de comportamientos relatados por la contadora. Es indignante. Y te habla mucho de cómo fueron incapaces también en su acción política a partir de 2016 leer eso y tener un comportamiento estratégico más de largo plazo distinto al de la vieja política, ¿no? Estos agarraron el manual de la vieja política y le empezaron a dar con fuerza. ¿Se sentirían en algún momento abrumados por la cantidad de financistas que se interesaron en la campaña de Morales? Realmente, yo digo en mi ingenuidad, pero yo creo que ahí hay, digamos, pues en el más peregrino sueño no creía que llegaran siquiera al punto donde llegaron, y de repente llegan y empieza a llover dinero, ¿verdad? Pero empieza a llover estilo Harvey, estilo Irma, ¿verdad? Que para ellos era pues muchísima plata. De hecho, recuerdo yo que el mismo Jimmy Morales decía que su patrimonio para el partido político, para su campaña, era 450,000, originalmente él decía que eran 450,000 quetzales. ¿Del aporte? Del aporte, ¿verdad? Era como $500,000, luego dijo que tenía más y luego fue subiendo, de repente tenía más. Igual que Sandra, ¿verdad? Que empieza con tantos millones y de repente tiene con tantos. Sus maquilitas y luego mis bodegas y resultó, pero con ¿cuánto resultó? 20 y algo, ¿va? 21, 24 millones 20, en aquella noche que reveló su patrimonio. Y aquí
aquí yo creo que los tuiteros tienen razón. Que diga la página donde está lo de Ringwood, página 946. Vaya a la página 946 del informe, ahí está lo de Ringwood, ¿verdad? Y cómo es que una empresa, y cuando empieza a llover, entonces lo que estabas diciendo, Daniel, se ejemplifica perfectamente bien en un ejemplo que pone al final en el análisis financiero el MP del informe, y es cómo, entonces, el problema de muchos que estaban dando dinero era cómo dar el pisto, pero sin ser vistos, ¿ya? Y el problema de unos era recibir el dinero y no registrarlo y que no se diera color. El problema de aquellos era cómo darlo, pero sin que ellos eran. El típico, clásico caso guatemalteco, ¿verdad? Del que aporta un partido político. Vos te doy tanto, pero no menciones mi nombre, mano, ¿verdad? Y te voy a dar un recibo, así, hacerlo a nombre de mi suegra. Que hay que reconocer que era la usanza, pero ese es mi punto. Aunque fuese la usanza, no era el momento para reevaluar esa usanza. No era el momento para decir, mira, estamos en un ambiente político que quizás requiere de otra clase de comportamiento, ¿no? Hicieron exactamente lo mismo. Por no se diferenciaron de una, no se diferenciaron de líder. De opacidad y de no poder explicarlo, sí. Se irán determinando las cuestiones penales según avanza la investigación, donde quitarle el antejuicio al que era secretario general es una parte de poder avanzar la investigación en cuanto a que el mismo secretario te diga de declaración y pueda de alguna manera ser investigado en todo este proceso. Pero vamos, yo creo que las prácticas eran suficientemente poco transparentes como para que hoy podamos decir sin posibilidad de equivocarnos que no estaban haciendo las cosas acorde a los tiempos que se estaban viviendo en 2015. Bueno, ¿y qué dice el presidente Jimmy Morales sobre esta situación, sobre el proceso de antejuicio que se va acercando a su persona? Mañana ya hay audiencias en la comisión pesquisidora. Esto fue lo que dijo en una actividad en Quiché. Escuchemos. No he dado un paso atrás en nada de lo que me he propuesto. He cumplido la ley. He respetado la Constitución. Respeto las Cortes. No me he metido en ningún caso ni familiar ni nacional. Hoy me voy contento, me voy alegre, todavía no satisfecho. Hasta el último día que Dios me permita, y Dios mediante será el 14 de enero del 2020, estaré diciendo, quizá pude esforzarme más. Declaraciones de Jimmy Morales en esta actividad en Quiché, en donde pues reafirma que se ha comportado a la altura del momento y que Dios mediante llega a 14 a las 14. A las 14 a las 14, dice el presidente. Un miedo que creo que acompaña al mandatario en estas últimas semanas, ¿no? Aclaraciones no pedidas, son temores demostrados. Si voy al dicho. Muy general también decir, no me he echado hacia atrás. Muy general. Y teniendo en cuenta que seguramente el primer gran error político que caracteriza a Jimmy Morales y a su presidencia, y que yo creo que ha manchado prácticamente toda la presidencia a partir de ese momento, fue aceptar tránsfugas cuando dijo en su partido, que su partido aceptase tránsfugas sin que él dijese este partido no es el mío, y lo desconociese, nada más empezar la legislatura, cuando había dicho que no iba a pasar eso. Entonces yo creo que también tenemos que acordarnos de dónde viene todo esto, y de que cuando yo digo que no fueron capaces de leer los tiempos políticos, es una lectura integral que creo que se refleja muy bien en cómo manejaban sus finanzas. Y creo que en el presente no saben leer aún los tiempos políticos, porque si vamos con estas declaraciones, yo aún creo que el presidente tiene un chance de poder aclarar su papel en FCN Nación y decir quiénes realmente manejaban las finanzas. Pero con este guión pareciera que él no está optando por una salida de esa manera. Hay un elemento de información que da la contadora que yo creo que es fundamental. Eso no lo dice ni el Tribunal Supremo Electoral, no lo dice el MP, no lo dice sí, eso lo dice la contadora misma. Y es que ella solicita, ¿verdad? En este caso a su
a quien la contrató, que fue Edgar Ovalle, que por favor le pase todos los documentos para hacer los informes, ¿sí? Que después que pasaron las elecciones son informes que se hacen cada 6 meses. Y la respuesta de Ovalle aquí es pues, ya se los voy a dar, ya se los voy a dar, y no se los da, ¿verdad? Pero ella sí hace énfasis en algo que yo creo que es importante, y creo que es el nacimiento también del caso, y es que el tribunal, ya no es ella quien pide también los documentos, sino que es también el Tribunal Supremo Electoral que demanda al partido FCN Nación los documentos, ¿verdad?, de fiscalización, de todo lo que es eminentemente financiero. Tribunal Supremo Electoral también demanda, o sea, ella le está pidiendo para hacer el informe, pero al mismo tiempo ella lo está haciendo porque llega una petición del Tribunal Supremo Electoral, no solo a este partido, sino a todos los partidos, que eso es lo normal. Y ella dice que para ponerlo en buen chapín, lo que hacen los otros de FCN es que mandan por un tubo al Tribunal Supremo Electoral. En la conferencia de MP y CICIG hacen énfasis en eso, ¿sí?, que eso pareciera que había una forma sistemática de negar el acceso a estos informes o la entrega de estos reportes. En la conclusión, en el análisis dice que la negación implica esconder, ¿verdad? Ahora, aquí voy yo a, digamos, 2.3 millones, que hay una suma al final en el análisis financiero. Y una de las preguntas que surgen al instante, no lo dice al final el informe, pero uno dice, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde está ese dinero? Que ese no es el único dinero, de ese es el que, digamos, se lleva información, y mucho de esto se pone como ejemplo. Pero, digamos, en 2 empresas, Ringwood y Fomax, ¿verdad?, que dicen van a aportar, Ringwood va a aportar 150,000 quetzales. Okay. Entonces, mira, ahí te va Ringwood, te va a llegar 150,000 quetzales por la empresa Ringwood, ¿verdad? Y qué alegre, Rico MacPato va a brincar más sobre el pisto. Okay. De repente sí les llega el pisto, pero no les llega por parte de Ringwood, les llega por parte de una empresa. Y cuando se va a hacer la investigación de Fomax y Ringwood, sobre todo Ringwood, y al final la empresa que da el dinero, resulta que la misma dirección, los mismos números de teléfono, las 3 empresas están registradas en el mismo lugar. Conste que por este tipo de, ¿verdad?, hubo 2 gerentes de bancos que estuvieron presos. O sea, por este caso no es algo nuevo, sino que ya tuvimos a 2 gerentes de bancos que fueron arrestados y que fueron llevados a la cárcel. Por el mecanismo de financiamiento. El mecanismo de financiamiento y utilizar empresas todas extrañas, ¿verdad?, para financiar a partidos políticos. Ok, entonces aquí una de las grandes conclusiones es: no solamente hubo desorden, no solamente no hubo auditoría, no solamente no presentaron los informes, no solamente mandaron al Tribunal Supremo Electoral por un tubo, sobre todo cuando pedían los informes de arriba de $10,000, sino que encima de esto también hay empresas que, ¿verdad?, decían empresa A va a depositar y resulta que empresa J terminaba depositando, y ven empresa A y empresa J y resulta que están en la misma dirección con los mismos teléfonos. Ese es un caso, pero el otro caso es una empresa que dio dinero y 229,000 y resulta con 132 millones de contratos en tiempos de Jim Morales. Y por eso, digamos, todos estos detalles que está dando Estuardo, que son sumamente complejos, sorprende muchísimo que hayan hecho la agenda, la Comisión Pesquisidora del Congreso, haya hecho la agenda tan ajustada que ha hecho. Para los 5 días que le puso el Pleno. Pero más vamos, de 900. Son 5 días que le pone el Pleno, pero uno como de reflexión, el otro no sé qué. Entonces al final, cuando ves la parte sustantiva de dónde tienen que analizar los documentos, cuándo tiene que declarar el Tribunal Supremo Electoral, cuándo tiene que declarar alguien del partido, cuándo tiene que declarar el mismo presidente. En fin, son declaraciones de 1 hora 45 minutos, que entre una cosa y otra se te van. Es imposible dilucidar algo tan complejo como esto, un expediente de cientos de páginas en un espacio tan corto. Y los tipos poniéndose por primera vez en la historia, poniéndose pero ¿viste un tiempo limitado? ¿Viste quién propuso los 5 días ante el Pleno? Javier Hernández. Javier Hernández. Qué casualidad. Estos 5 días suenan a presión para que saquen luego entre más rápido, mejor no nos van a dar cuenta de un montón de cosas. No, si nos damos cuenta. Sobre todo es de agarrar el documento y revisar.
Pero muy interesante, sobre todo lo que dice la contadora. Lo que dice la contadora, y esto es al final del informe, ¿verdad? Y todavía la continuación del proceso, porque al final esto es un proceso de indicios. Pero si se quita el antejuicio y empieza la investigación, entonces ahí ya se iría, por ejemplo, a los cheques, ya se iría a más cosas específicas con relación a lo que dice la contadora. Aclarar esto. Pero ya mucho de lo que ha presentado Tribunal Supremo Electoral, ojo que esto no nace en el MP ni en ACICIG, esto nace en Tribunal Supremo Electoral. Lo que ha presentado Tribunal Supremo Electoral lo ha presentado con documentos, lo ha presentado no por testimonio, lo ha presentado con evidencia física y evidencia científica. Vamos al corte, la etiqueta SF. La contadora, al regresar le contaremos qué dicen en los Estados Unidos sobre lo que está pasando aquí en Guatemala. Volvemos.